Mira, siempre existe la lucha entre la contabilidad y las finanzas. Si una mejor, si la otra mejor. Bueno, a ver, lo importante es que las dos hacen cosas distintas. Las dos se dedican a cosas distintas y las dos sirven y mucho. Vos para hacer buenas finanzas tenés que tener muy claro la parte contable. Muy claro. Vos, para entender la parte contable, que la parte contable, ¿qué es la contabilidad? La contabilidad registra todos los hechos económicos, todas las operaciones que se realizan en la empresa, con un método que tiene, que ese método se llama partida doble, que lo inventó Fray Luca Pacioli y después no cambió nunca más. Han evolucionado 500.000 principios generalmente aceptados, la contabilidad internacional, toda la historia para tratar de estandarizar todo, pero a ver, el principio es siempre el mismo. Toda operación va a caer dentro de alguna de las categorías que definamos a continuación. Siempre va a estar dentro de alguna de esas categorías. Vos tenés un estado de situación patrimonial que se denomina dividido en dos partes, el lado izquierdo y el lado derecho. El lado izquierdo es el activo. El activo es todos los bienes o derechos que tenemos, ¿no es cierto? Es todo lo que poseemos, es patrimonio. Yo tengo eso. Eh, el activo se divide en dos partes. En activo, perdón, que se llama el color, en activo, en activo corriente y en activo corriente y en activo no corriente. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Lo establecen las normas contables, dicen, te definen lo que es el activo corriente. El activo corriente es todo lo que se va a convertir en efectivo dentro del próximo año. O sea, hay rubros que después se tipifican claramente, pero van a ir todo dentro del activo corriente. O sea, es todo lo que en algún momento va a ser efectivo, pero dentro del plazo de un año, que es el plazo que define la norma contable para definir lo que es un activo corriente. Después tenés el activo no corriente, que es exactamente lo contrario. Todo lo que se va a convertir en efectivo, pero después del plazo del año. Básicamente, pues en el activo corriente, los rubros son caja y banco, o también llamado disponibilidades, créditos, inversiones, obviamente inversiones de corto plazo. Pueden llegar a tener otro tipo de crédito, como los créditos impositivos, y ser más específico, y los bienes de cambio. Eso es el activo corriente. O sea, cada uno de estos rubros, el dinero ya es dinero, ya es efectivo, o sea que entra dentro de la definición de activo corriente. Los créditos yo los voy a cobrar dentro del año. Las inversiones yo las voy a realizar es a convertir en efectivo dentro de un año, o sea, las voy a liquidar y las voy a convertir en efectivo dentro de un año. Y bienes de cambio voy a vender los bienes de cambio dentro de un año. Bueno, eh, después del activo no corriente, hay más rubros, pero básicamente en el activo no corriente están los bienes de uso. O sea, todos aquellos bienes que su venta se va a producir después de pasado el año, que se utilizan para realizar la actividad productiva de la empresa. Los necesito para llevar adelante la operación de la empresa. Su esencia no es vender estos bienes. La esencia es mantenerlos en el patrimonio a estos bienes. Se pueden llegar a vender por una cuestión de que se va desgastando y intercambio y todas las cuestiones, pero no es la esencia con la que nacen estos bienes. eh, Acá vamos a tener dos cuestiones. Una es los bienes de uso propiamente dicho y las amortizaciones acumuladas. O sea, el desgaste que se produce
por el paso del tiempo del bien, se va acumulando en una cuenta patrimonial negativa, con signo negativo, dentro de los bienes de uso y va restando y te queda expuesto por el valor neto de realización. El valor, perdón, me equivoqué, por el valor de realización, por el valor residual. O sea, así quedan expuestos los bienes de uso. Entonces vos tenés, ya tenés el activo. Por otro lado, vas a tener, a ver, ¿de dónde obtengo los recursos para financiar eso que yo tengo, ese activo, esta caja, estos créditos, inversiones, bienes de cambio y bienes de uso? ¿De dónde obtengo los recursos? Los puedo obtener de dos fuentes principales. Pasivo, o sea, acreedores, deuda, alguien me da el dinero para que me preste el dinero a cambio, obviamente, de una tasa de interés o de alguna condición, para que yo lo use para comprar estos tipos de bienes que me van a poder, a poder hacer realidad la rentabilidad de la empresa, a llevar a cabo la actividad principal de la empresa. em, Pasivo corriente es, a ver, es exactamente con el mismo criterio de concepto que mencionamos antes en el activo corriente, el pasivo corriente. A ver, es todo, sobre todo las deudas, los proveedores que que yo las voy a pagar dentro del año. O sea, yo las voy a cancelar a esas deudas dentro del año. Después tenemos, ¿qué tenemos básicamente? Los proveedores. Cuando por ejemplo, compramos y le damos un cheque al proveedor, le decimos un cheque diferido a 30 días, o sea, dentro del año, el cheque pago diferido no se puede extender por más de 360 días por la ley de cheque, o sea que sí o sí el cheque pago diferido es pasivo corriente. eh, entonces, no lo voy a pagar en el momento, lo voy a pagar en un momento posterior. Eso es pasivo corriente. Me está financiando la posibilidad de tener este activo. Eh, pero tenemos otra cuestión. Yo puedo ir al banco y solicitar un préstamo. Amortizable. Amortizable es cuando pago la cuota. Eso es una amortización cuando hablo de un préstamo. No tiene absolutamente nada que ver con la amortización de los bienes de uso. Eh, un préstamo, ese préstamo lo voy a cancelar, por ejemplo, en 60 cuotas, en 5 años. Entonces, pasa el año, lo voy a pagar en más de un año, por eso le pongo otro color acá, es el pasivo no corriente. Pero después hay otra fuente de financiamiento, además de los recursos de terceros, que son los recursos propios, el patrimonio neto. Es decir, la plata que el propio dueño de la empresa pone en el negocio para financiar estos activos, ya sea el activo corriente o el activo no corriente, lo pongo con capital propio y es el patrimonio neto. Esas son las dos fuentes de financiamiento. Se financia con recursos de terceros o se financia con recursos propios con el patrimonio neto. Dentro del patrimonio neto existe lo que se denomina el estado del resultado. Entonces, ser el estado de resultado no es lo que tengo o lo que debo, como es el caso del activo o el pasivo, sino es lo que gano o lo que pierdo. Es llevar a cabo mi actividad cotidiana. Vendo, pago, gasto. Entonces, eso es el estado de resultados. Voy a ver, la primera línea fundamental del estado de resultados, vamos a hacer, hay dos tipos de resultados fundamentalmente con distinta orientación, el de gestión y el que marca las normas contables que hay que llevar. Ya vamos a ver la diferencia. Primero vamos a ver el de gestión.
En la gestión, la primera línea y la más importante es la venta, es la esencia, el corazón de tu negocio, es lo que vos, ¿para qué naciste? Para vender tu actividad. Entonces son los ingresos. Estos ingresos son devengado. Acá tenemos la contabilidad. Devengado, el sinónimo de devengado es reconocido. O sea, si yo vendo si yo vendo, no sé, Coca-Cola en un kiosco, tengo un mayorista y vendo pack de Coca-Cola y tengo una cuenta corriente, yo pongo la venta en el momento que la realicé la venta, que la efectivicé a la venta, independientemente de cuándo se cobró. O sea, no va por cobrado, por el concepto de percibo, va por el concepto de devengado, que es el concepto contrapuesto a lo de percibido. Ya va a ver por qué te estoy nombrando estos dos conceptos. Entonces, todo esto va por lo devengado, cuando se reconoce, cuando se realiza la operación, independientemente de cuando se haya cobrado o cuando se haya pagado. Una cosa antes de seguir con el estado de resultados, todo esto es una identidad. O sea, si vos tenés 100 pesos sumando en el activo, vos en el pasivo más en el patrimonio neto vas a tener menos 100 pesos. O sea que la suma algebraica de esto, que eso es lo que siempre hay que controlar en los modelos, son los modelos que hemos visto nosotros, da cero. Cualquier ERP, cuando vos vas a cargar un asiento contable, cuando vos vas a realizar cualquier registración de un hecho económico, por ejemplo, la venta, por ejemplo, la compra, la amortización de un préstamo, no te permite cargar asientos desbalanceados. Es decir, el debe va a ser igual al haber. Entonces, la partida doble siempre va a cerrar, siempre se va a dar esta igualdad de que de un lado vos vas a tener un importe y del lado contrario, del lado derecho vos vas a tener el mismo importe, la misma magnitud con signo contrario. Siempre en cada operación que vos vayas realizando, el ERP te controla que se verifique que los asientos están balanceados. No te permite, porque cuando vos vas a cargar un asiento balanceado, te tira un cartel que te dice no balancea el asiento. Por ejemplo, pusiste caja y no le pusiste la contrapartida, a ver por qué entró esa caja. Entonces te va a tirar un asiento desbalanceado y no te va a permitir continuar. Por eso, cuando vos bajás la información a Excel o vos te conectás al ERP, que son las cosas que hemos hecho varias veces nosotros, siempre tenés que verificar esto, el cero de la suma algebraica de todos los rubros del estado de situación patrimonial. Te tiene que Bien, dar cero. ok. Y Juan, ¿y cómo juega el resultado en ese balance? Bueno, acá está el resultado. ¿Cómo juega? Con las ventas, vos vas a tener menos el costo de venta. ¿Por qué costo de venta? Porque está asociado directamente al producto que vos estás vendiendo. La mercadería es el costo de venta. ¿A cuánto vos la compraste a esa mercadería? Vos la vendés a un precio y la compras a otro precio. Entonces, cuando vos realizás la venta, haces el asiento de venta, reconoces la venta, y automáticamente haces el asiento de costo. Hay varios sistemas de costeo, se puede hacer por diferencia de inventario, pero para ejemplificar, haces el asiento de costo y reconoces el costo de esa venta. Es los bienes directamente relacionados con el ingreso que se está produciendo. Por ejemplo, la energía eléctrica, la luz, no es un costo de venta.
¿Por qué? Porque vos pagás la luz de administración, me estoy refiriendo, no la luz de una fábrica, que recibe para la maquinaria en la fábrica. No es un costo de venta, porque no está directamente relacionado con el producto. Siempre de alguna manera se va a relacionar con el producto. Eso es indudable. Siempre vas a hacer algo porque quieres vender y realizar tu actividad. Ahora, puede estar directamente relacionado o indirectamente relacionado. Cuando está directamente relacionado, vas a tener el costo de venta. La diferencia entre ambas es la utilidad bruta. Que todo esto, toda esta forma de organizar estos conceptos tiene una razón de ser que ya vamos a entrar en las finanzas. Después de la utilidad bruta, vos tenés los gastos variables. ¿Qué son los gastos variables? No son los gastos que se modifican de un periodo a otro, sino que son los gastos que varían cuando varía el nivel de producción. Es decir, es variable o no es variable si aumenta o no aumenta con el nivel de producción. Por ejemplo, los ingresos brutos son gastos variables. ¿Por qué? Porque eso es un impuesto directamente relacionado con la venta. Entonces, cuando aumenta la venta, aumenta ese gasto variable. La publicidad, yo hago más publicidad cuando más vendo. Entonces, es un gasto variable. Las comisiones, yo pago más comisiones cuando más vendo. El flete, voy a pagar más flete cuando más vendo. Son gastos eh, ya no directamente relacionados con el producto, como en el caso del costo de venta, pero que sí son variables. Es decir, que varían de acuerdo a la cantidad vendida, o a la cantidad vendida en el caso de un comercio, producida en el caso de una industria. Entonces, vos tenés acá menos los gastos variables, que son esos que te mencioné. La diferencia entre la utilidad bruta y los gastos variables va a ser la utilidad marginal, concepto muy importante, porque después va a tener suma importancia para el análisis en finanzas. Después te vienen todos los gastos fijos. Eh, Volvamos de nuevo al concepto. Es fijo no porque no varía de un periodo a otro. La luz de administración varía de un periodo a otro porque puede haber aumento de precios, pero es un gasto fijo, porque no aumenta de acuerdo al nivel producido o al nivel vendido, ¿me entendés? Entonces, por eso es fijo. O sea, si varía o no varía con la cantidad producida o con la cantidad vendida. Son los gastos de estructura, los gastos fijos. Después hay categorías, pero para no hacértelo tan largo, para resumírtelo un poco más. O sea, menos, ¿no es cierto? Por supuesto, acá menos los gastos fijos, vas a tener el primer gran concepto que es importante, y ya lo estamos metiendo en finanzas, porque este es un análisis de gestión, ya no es contable, este estado de resultados, después vamos a entrar en el estado de resultados contable, que es el EBITDA por las siglas en inglés, significa la E de earning, la B de before, de antes, la I de intereses, la T de tax, de impuestos. El impuesto es siempre el impuesto a la ganancia, no es el IVA, el ingreso bruto y los demás impuestos provinciales y nacionales. Es el impuesto a la ganancia que se está refiriendo esta fórmula. Depreciaciones y amortizaciones, o sea, los ingresos antes de todos esos conceptos, antes de intereses, antes de impuestos, antes de depreciaciones y amortizaciones. En Europa y en Estados Unidos se hace diferencia entre depreciaciones y amortizaciones. Para nosotros es exactamente lo mismo. Estamos hablando de la amortización de los bienes de uso, no de las amortizaciones de los préstamos. Eso hay que tenerlo claro. O la utilidad antes de intereses, impuestos y amortizaciones en castellano. Pero te pongo la sigla en inglés porque en todos los libros vos lo vas a ver con las siglas en inglés. Después, una regla mnemotécnica para
seguir desarrollando el estado de resultado es irle sacando una letra a la sigla. Sacas las depreciaciones y las amortizaciones, o sea, menos las amortizaciones. Vas a tener el EBIT, ¿no es cierto? Acá hay que hacer una gran división, acá hay que hacer una gran división porque las finanzas plantean un tema muy importante. Todo lo que estamos viendo hasta acá es operativo, es la actividad principal de la firma, que las finanzas la dividen muy claramente de la parte financiera, es decir, de cómo los gastos que vos tenés para financiar esa actividad. Porque después ya viene la gesta de la próxima sigla, los intereses, ¿no es cierto? Y vos vas a tener el de BT. O podés ir haciendo lo mismo con las siglas en español. Por último, vas a tener el impuesto a las ganancias y vas a llegar a la famosa utilidad neta. Esta utilidad neta es esto, que va dentro del patrimonio neto para que termine de balancear toda tu estructura patrimonial. O Ahora sea, sí. vos a los activos le vas a restar los pasivos y el patrimonio neto y el resultado del ejercicio. Si vos lo querés resumir, ¿qué es el resultado del ejercicio? Es ingresos menos gastos. Eso es la utilidad. ¿Está? Que obviamente que lo abrimos acá porque después todo esto, yo no te lo quiero hacer muy largo, pero todo esto tiene una razón de ser de abrirlo de esta manera porque, por ejemplo, esto me permite a mí dividir en gasto fijo y gasto variable, calcular el punto de equilibrio. La fórmula del punto de equilibrio necesito tener dividido en gasto fijo y gasto variable. Me permite calcular el grado de apalancamiento operativo, financiero y total. O sea, es muy importante esta división de gestión del estado de resultados con estos conceptos. Eh, Después lo podés ver a esto mismo, siempre vos partís de esto, es ingreso menos gasto, o sea, no va a variar el monto, va a variar la presentación. En las normas contables vos vas a tener, o sea, estoy replicando lo que hice acá, esto es gestión para las finanzas y esto es lo que te voy a poner acá, normas contables. Vos vas a tener las ventas, vas a tener el costo de venta, vas a ir igual, vas a tener la utilidad bruta y después vas a dividir en tres tipos de gastos, ya no en fijo y variable, o sea, se clasifica distinto y ahí es donde se separa, es una de las cuestiones que se separa las finanzas de la contabilidad. Gastos de administración, que si después querés lo vemos cómo hacer esto con un ERP, cómo llevas los centros de costo y toda la historia. Gastos de administración, gastos de financiación. ¿Los gastos de financiación son los mismos que gastos de comercialización o son diferentes? No. Y vienen los gastos de comercialización.
Son los tres tipos de gastos. Y vos vas a llegar a acá, a la utilidad, lo pongo en español para que vean lo mismo, antes del impuesto a la ganancia, le vas a restar el impuesto a la ganancia y vas a sacar la utilidad neta. Hice los dos estados de resultados porque vos lo ves, vos lo podés ver presentado de las dos maneras distintas, pero llegás a exactamente lo mismo, a la utilidad neta, que es esta utilidad neta que está, es una parte del patrimonio neto, el resultado del ejercicio, que te va a terminar de balancear esta cajita que nunca va a dejar de ser cajita, que es la partida doble. A ver, esto es contable, es por el método de lo devengado. Yo siempre digo, vos para hacer buenas finanzas, para entender las finanzas, tenés que entender esto. Si vos lo entendés en algún punto esto, no vas a poder hacer buenas finanzas porque no vas a estar entendiendo cómo se compone el valor de la compañía, no vas a poder agregar valor. Qué dice las finanzas? Bueno, pará, yo lo veo distinto. Yo al activo le llamo estructura de inversión. Es decir, voy a hacer lo que se denomina los presupuestos de capital, voy a analizar proyectos de inversión para adquirir esos activos y esos activos son los que me van a terminar produciendo la rentabilidad. Hay todo a ver, es una especialización dentro de las finanzas corporativas analizar la estructura de inversión. Son las primeras decisiones, las decisiones de inversión. Por otro lado, vas a tener la estructura de financiamiento, que es la que te hace posible esa inversión, de dónde obtener los recursos para tener esa estructura de inversión. También en finanzas corporativas se agrega valor con la estructura de financiamiento. Yo publico un artículo en los otros días de la teoría de la proposición uno de Modigliani y Miller, que es donde nacen la finanza moderna, que habla de si la deuda produce o no produce valor dentro de la firma. Entonces, vamos a tener la estructura de financiamiento que vas a tener, obviamente, el pasivo corriente, el pasivo no corriente y el patrimonio neto. Después hay, dentro del patrimonio neto, un tercer tipo de decisión para las finanzas, que son las decisiones de política de dividendos. Es decir, con esto que yo produzca, con la utilidad neta, ¿qué hago? Lo distribuyo, agrego valor a la compañía, distribuyendo esa utilidad entre los accionistas, accionistas cuando hablamos de SA, sociogerente cuando hablamos de SRL, agrego valor así, o sea, a ver, voy a conseguir más inversores, más accionistas y voy a incrementar el valor si yo hago una buena política de dividendos, reconociendo dividendos, o los reinvierto en la actividad y desarrollo más proyectos de inversión rentable, compro más activo rentable y logro incrementar el valor de la firma. Por eso las decisiones de política de dividendos son el tercer tipo de decisión que son clave en finanzas. Y por supuesto, de cada una de estas hay libros y libros y libros y libros escritos desarrollando cada una de las teorías que las componen. Pero eh, hay algunos libros que hablan siempre de tres tipos de decisiones, porque las decisiones que te voy a nombrar ahora las reemplazan a la política de dividendos y hablan de las decisiones operativas. Te la voy a poner acá, las decisiones operativas, porque engloba acá. Te la voy a poner porque engloba
las dos partes, al activo corriente y al pasivo corriente. Siempre la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente es esto que denominamos capital de trabajo. O otra forma de llamarlo también al capital de trabajo en finanzas corporativas es fondo de maniobra. Es exactamente lo mismo. Es el activo corriente menos el pasivo corriente. Es decir, en el corto plazo, dentro del año, mi liquidez es la liquidez. Mi liquidez, voy a tener recursos para hacer frente a mis obligaciones de corto plazo dentro del año. Eso es el capital de trabajo, fondo de maniobra. Activo corriente menos pasivo corriente. Haces esto menos esto. Otra forma de definir el fondo maniobra es la parte de los recursos permanentes, o sea, de los recursos a largo plazo que financian el activo corriente. Fíjate que sigue cumpliendo el concepto. La parte de los recursos, eh, de los recursos de largo plazo, por ejemplo, acá solamente tengo patrimonio pasivo no corriente, financiando el activo corriente. Es otra forma de definir el capital de trabajo. Son dos definiciones alternativas. Después, bueno, Yari, lo podemos seguir extendiendo y podemos ya pasar a lo que, a ver, de acá se derivan muchísimos temas. Se deriva, puedes hacer un análisis de índices contables, relacionando todas estas magnitudes, análisis de rentabilidad, por ejemplo, con DuPont, porque siempre vos vas a tener esta utilidad neta, pero la rentabilidad no es una suma absoluta, es una proporción. Cuando hablamos de rentabilidad hablamos de proporción, hablamos de de una magnitud de flujo contra una magnitud de stock. Hablamos, por ejemplo, una de las rentabilidades básicas es el ROE, por las siglas en inglés, Return on Equity. Equity se le llama al patrimonio neto en inglés. Eh, que ahí es la utilidad neta sobre el patrimonio neto. Pero esto vino una compañía creo que en el año, en 1920, no me acuerdo bien cuándo fue, que fue DuPont, la que inventaba que después tuvo un quilombo bárbaro con los juicios porque inventaba esa que hace que no se te peguen las ollas, que al final era tóxico, igual hubo todo un juicio, hay toda una historia desarrollada con DuPont, pero no viene al caso de esa historia, sino que desarrolló un índice que lo usamos hasta el día de hoy, que es el índice de DuPont. El índice de DuPont dice que la rentabilidad, muchos hablan de rentabilidad dividiendo la utilidad neta sobre las ventas. Esto sobre esto, eso es un margen, no es una rentabilidad. La rentabilidad tiene dos conceptos principales, o se abre, DuPont lo abre en tres conceptos fundamentales. En margen, esta utilidad neta la divido por las ventas, es el margen, lo voy a poner acá. En rotación, estas ventas, a ver cuánto giró mi activo en un año, siempre un año porque las ventas se consideran en el plazo de un año. Y por último, la parte del multiplicador financiero. ¿Cómo usé la deuda para multiplicar la ganancia o multiplicar las pérdidas? El multiplicador financiero, la deuda te puede multiplicar las ganancias o te puede multiplicar las pérdidas. Que es eh, activo sobre patrimonio neto. Fíjate lo que estoy haciendo. Este
Este se va con este se va con y explico la rentabilidad. Utilidad neta sobre patrimonio neto. O sea, lo que hizo Dupont dijo, vamos a multiplicar por venta sobre venta, o sea, no voy a modificar el concepto de rentabilidad y voy a explicar la rentabilidad por margen, rotación y me faltó acá el multiplicador financiero. Entonces, explica la rentabilidad por esos tres conceptos básicos. Eh, no sé, ¿te aclaro un poco, Yanni, o te hice lío? No, sí, está buenísimo, es un montón. Después podemos seguir, podemos seguir con muchas cosas acá, porque mucha gente se deriva. A ver, acá viene la diferencia entre ya la finanza y la contabilidad. ¿Por qué se pelean la finanza y la contabilidad? Porque la finanza dice, no me tomé el criterio de lo devengado, de lo reconocido, no me importa cuándo se realizó la operación, a mí me importa cuándo la cobré o cuándo la pagué, el criterio de lo percibido. Entonces se aleja de la contabilidad porque ya no usa el criterio de lo devengado y usa el criterio de lo percibido. Y entonces va a formar un estado, que son dos estados distintos, pero un estado, el estado de flujo de efectivo. Y ahí vendría a ser como un estado de resultados, pero con lo percibido. Exacto. Sí, qué genial, qué genial. Y Escúchame, ¿sabes? sacando, y sacando lo que se llaman las partidas virtuales, que las partidas virtuales son las amortizaciones y las previsiones. Son registraciones contables que no representan egreso de efectivo. Exacto.